Bueno, 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 gente. En este video te comentaré los 3 personajes que tienes que dominar a la perfección para poder dominar el resto de los personajes de una forma mucho más fácil y cómoda. Ahorita te explico más o menos qué ocurre cuando aprendes uno y qué ventajas tienes sobre otro personaje. Por suerte ya me di el gusto de jugarlos todos y sé más o menos cuáles son las necesidades que tiene cada uno de estos personajes. Ahora, antes de empezar, quiero hablar sobre este video. En este video hubo bastante repercusión, tengo que aceptarlo, pero al mismo tiempo hubo mucha discordancia en las personas que lo estaban viendo, diciendo que Lam debería estar en otra posición o que diferentes personajes deberían estar en otra posición, y los entiendo, pero no es así. Estos datos se tomaron desde la página oficial de Honor of Kings, analizando todos los juegos de cada uno de los jugadores que se encuentran dentro del juego en la liga de diamante y superior, ¿vale? Les voy a leer explícitamente qué es lo que dice en estos momentos mientras les dejo este pantallazo. Dice: esta lista de clasificación de héroes se basa en los datos de batalla en las partidas clasificatorias de todos los jugadores. Esto les permite comprender mejor la popularidad de estos héroes y tomar decisiones bien fundamentadas al momento de seleccionarlos para cada combate. Cuanto mayor sea el rango, mayor será la popularidad de este héroe. La clasificación de su eficiencia dentro del juego se calcula en 3 factores: la tasa de elección, la tasa de prohibición y la que yo considero más importante, la tasa de victorias. Entonces, como se están dando cuenta, sí, Lam se encuentra en rango S, con un win rate, o sea, una eficiencia dentro del juego del 46.85%. Lo eligen considerablemente, pero es que la tasa de prohibición de este personaje es muy alta, pero es un personaje muy popular. Esa es la ventaja de la popularidad de este personaje, más no su eficiencia dentro del juego. Sí, radica mucho lo que dijeron en un comentario mencionando de que no lo saben jugar, pero sigue siendo parte del factor dentro de la selección, porque si solamente eligiéramos jugadores que saben jugar este personaje, pues entonces la tier list debería tener otro nombre. La cuestión está en que esta tier list se basa en la efectividad, no importa la cantidad de partidas, de un personaje dentro del juego. Y sí, Lam es muy popular, al tener muchos juegos este valor puede cambiar considerablemente, pero una victoria y una derrota no cambia mucho este factor. Entonces, mucho ojo, porque este 46.85 marca que no es eficiente dentro del juego, sin contar de que es uno de los win rates más bajos de todo el juego. Entonces, sí, lastimosamente no te lo recomiendo que lo juegues. Es un factor muy bajito, es un win rate muy bajo, entonces su eficiencia no te la recomiendo. Aquí te estaré dejando unos pantallazos de los personajes en su tier S para que te des cuenta de su valor de win rate. Por ejemplo, en la tier de choque tenemos a Alain, a Dune, a Kaiser, a Lixin y a Mayene, con unos win rate considerables, pero Mayene está en un punto donde no pertenece, ¿cierto? Y aún así sigue siendo tier B. Ahora, pasando a la línea central. Genio tiene un 49% de win rate y Milady está igual, pero vean el win rate de Angela y de Lady Zen, es ridículo, y Mozi pues se mantiene estable, ¿cierto? Ahora, en la línea de farmeo, la Wara se mantiene de primeras sobre Huoji con un 54% de win rate y sobre Luban con el mismo valor, y abajo parece esto catastrófico Marco Polo con un 46.47, o sea, no tiene mucho sentido. Por eso les digo, es mejor calcular su eficiencia dentro del juego a simplemente mirar su popularidad, porque pues, bueno. En fin, pasamos al siguiente, que serían los merodeadores, que tendríamos a Dolia, a Don Juan con un 48%, o sea, muy bajo, a Yaria, a Kui y a Kaiyan con un valor considerable. Y por último tenemos la línea de cazador, encabezado por Lam como el más popular, pero con el win rate más bajo prácticamente de todos los asesinos, de todos los cazadores, el príncipe Langling, Musashi, Dian Wei, que este es tier S, pero se mantiene en tier A por popularidad, o sea, está subiendo poco a poco, pero por su nivel de popularidad, porque cada vez la gente se está dando cuenta que está fuerte, entonces sube fácilmente. Y por último, Levi con un 51% de win rate.
Entonces, nada, yo dejo esto aquí, espero lo disfruten y entiendan el por qué voy a seguir trayendo estas tier lists basadas en el win rate. Yo soy coach profesional y en estos momentos quiero que ustedes crezcan y mejoren dentro del juego, que se vienen unas guías divinas. Y antes de empezar, les recomiendo unirse al grupo de WhatsApp, al grupo de Discord y estamos haciendo transmisión en Twitch todas las tardes, menos los domingos. En fin, vamos a darle caña. A ver, para la línea de choque hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades de esta línea. Primero necesitamos un tanque y un luchador que tenga la capacidad de devolver el daño. Entonces, todos los personajes que se encuentran en este lugar cumplen esta función. Cuando nosotros hablamos de personajes que nos permiten perfeccionar mucho más nuestro estilo de juego y nuestra mecánica, buscamos personajes que acoplen muchos datos y mucha información o pocos datos y poca información que tengan todos los personajes. Entonces, primero quiero empezar con Nesha. Nesha es un personaje perfecto que te permite estar mirando el mapa constantemente. Aguanta mucho, sí, cumple su factor adicional, pero su ultimate es lo que marca la diferencia. Al estar con una ultimate que literalmente abarca la mitad del mapa, puedes participar en el momento oportuno en el que estén molestando a tu jungla, lo cual viene perfecto para este personaje y estar rotando constantemente. Puede partirse la madre con todo el mundo, tener una gran cantidad de daño y en serio, mucha movilidad de por medio. Es un personaje excelente, pero tienes que darle el uso correspondiente a su ultimate para dominar el juego. Mirar el mapa no solamente te va a ayudar de forma grupal, sino de forma individual. Evitarás ganqueos y lo cogerás como costumbre, adaptarás más rápido la información y por ende dominarás más fácil tu línea. Ahora, pasando por el siguiente, y creo que es una de las mecánicas más difíciles de todo el juego, principalmente para los top laners, y es Fuzzy. Fuzzy tiene que pegar autoataques. Y esa es la mecánica más difícil del juego, gente. ¿Pero qué estás diciendo? Pegar autoataques solamente es presionar un botón. Sí y no. Si quieres pegar autoataques, está bien, pero te comes el daño macizo, no haces absolutamente nada, y simplemente estás pegando por pegar. Pero si pegas de una forma eficiente, o sea, quiteas tanto defensiva como ofensivamente, puedes llegar a dominar con Fuzzy en cualquier ámbito del juego. Fuzzy, al estar pegando autoataques y estarte moviendo en consecuencia hacia donde se mueve nuestro adversario, podemos predecir su movimiento y evitar rutas de escape correspondientes del personaje enemigo, lo cual hace que Fuzzy se vuelva un personaje súper molesto, teniendo en cuenta de que en este rol sí, tienen bastante movilidad, pero no es tan alta como en otros roles, entonces puedes abusar constantemente, sin contar de que tu ultimate te deja en una zona correspondiente y puedes terminar de reventar al enemigo fácilmente mientras el farol se encuentra activo. Entonces es bastante bueno, puedes lucirte mucho con él y la verdad el rendimiento de este personaje actualmente está muy bueno. Y por último, lo que tienes que aprender es a utilizar habilidades, a lanzar las habilidades de forma consistente y obviamente de forma correcta. La cuestión está en que hay muchos personajes que pueden cumplir esta función, como lo puede llegar a ser Dharma, pero se queda muy estático con su ultimate, como lo puede llegar a ser, por ejemplo, Mayene, pero es demasiado compleja para hacer una ruta de aprendizaje, entonces te recomiendo a Byron. Byron es excelente como tal para cumplir esta función, porque necesitas, 1, saber cómo usar la ira. 2. Necesitas saber en qué momento se usan y con qué habilidades vamos a buscarla, sin contar de que también tienes que estar pegando autoataques, razón por la cual tienes que aprender a jugar a Fuzzy. Y aparte de eso, un Byron con cargas de ira es inmortal por la regeneración de vida insana, por el escudo que puede adquirir y porque no se le puede escapar nadie gracias al efecto de control, pero siempre y cuando sepas utilizar su kit de habilidades. Ahora, echémosle un ojo a cómo se ejecutan estos personajes con los demás personajes. ¿A qué es lo que voy? Por ejemplo, vamos a dar unos 3 ejemplos. Con Alain. Alain es un personaje muy bueno, muy fuerte, pero tienes que estar pegando autoataques constantemente para cargar tu primera, lo cual esto le facilita muchísimo el estilo de juego. Pero también tienes que utilizar constantemente las habilidades para evitar daños masivos o simplemente también generar efectos de control. Entonces, aprender a jugar a Fuzzy y aprender a jugar a nuestro amigo Byron te va a permitir tener una maestría superior con Alain.
Sin contar de que al estar viendo el mapa constantemente, sabrás cuáles son las rotaciones correspondientes que están haciendo en el mapa para saber si te van a gankear o no. Entonces, metemos todos los personajes en un solo sector y está bastante bien. Por ejemplo, uno de los personajes que más me han comentado es Mulan. Mulan necesita estar pegando autoataques constantemente para aplicar las cargas de su pasiva. ¿Qué es lo que hace la pasiva? Cuando consigues las 4 cargas, silencias al enemigo. La cuestión está en que necesitas muchos autoataques para poder hacer eso y la ejecución de sus combos, de sus habilidades, le vienen perfecto. Y obviamente la lectura del mapa también le va a aportar bastante. Y por último, Yang Jian. A ver, ¿qué pasa con Yang Jian? Es un personaje que depende mucho de su gestión de habilidades, principalmente la Ultimate, y también de sus autoataques para seguir haciendo los daños, teniendo en cuenta de que cuando se encuentran bajo efectos de control, podemos abusar constantemente de los enemigos. Y pues, obviamente, repito, mirar el mapa aporta bastante. Ahora, pasando por la línea de medio. En la línea de medio tenemos que tener en cuenta diferentes factores. 1. Necesitamos sobrevivir, si no, no hacemos daño. Segundo, tenemos que hacer mucho daño. Y tercero, tenemos que aplicar efectos de control. Si no cumplimos el efecto de control, tenemos que hacer los daños. Entonces, para aprender a maximizar tu personaje, en este caso, tu cuenta, tendrías que aprender primero a manejar a Genio. Genio me parece uno de los personajes más fáciles y rotos de aplicar en todo el juego. Lo único que tienes que hacer es mantener muy buena distancia y pegar la primera constantemente. No es más. El resto de su kit de habilidades es un desplazamiento que deja una marca atrás que cuando despichas la ultimate te devuelves y te devuelve con prácticamente la vida que tenías en ese momento. Entonces es bastante fuerte, está bastante rótico. Entonces lo único que tienes que hacer es primera. Si se te acercan, segunda, pero sigues pegando primeras. Y en el caso tal de que lleguen a pegarte mucho, ultimate y seguir de nuevo moviéndote y pegando primera. Esa es la mecánica de Genio. Y la verdad es muy divertido. Sinceramente es muy divertido. Y la verdad bastante castroso. Ahora, vamos a hablar sobre los efectos de control. Si quieres aprender a utilizar efectos de control, hay un personaje en específico que viene muy bien y que es counter de prácticamente todos los cazadores. O sea, todos los asesinos que hay dentro del juego. Su muro es fantástico porque tiene 4 cartas o 4 libros que cuando los chocan, aplicas efecto de control. Su segunda habilidad deja una zona que va haciendo daño constantemente. Pinches libros pegan muy duro. Y la ultimate de Liang es bastante buena porque lo único que tienes que hacer es presionar el botón y automáticamente el personaje que te estaba persiguiendo se quedará congelado en el suelo mientras todo el equipo enemigo lo revienta. Es excelente para cualquier tipo de situación y la verdad es un personaje muy sólido y jamás te vas a quedar sin hacer daño. Entonces, muy buena opción. Y por último, necesitas un personaje que aprenda a adentrarse fácilmente en los intercambios. Y pues hay varios personajes que pueden cumplir esa función. Como lo puede llegar a ser Mozi, como lo puede llegar a ser Changwan, como lo puede llegar a ser Diaoshan, como lo puede llegar a ser, por ejemplo, no sé, en límites extremos Xiao Qiao. Pero el personaje que sin duda alguna se luce más en esta cuestión es nada más y nada menos que Gao. Gao es uno de los personajes magos con el daño en área más alto de todo el juego. Si lo llevas con frenesí es prácticamente inmortal. Lo único que tienes que hacer es estar pokeando constantemente con tu primera y buscar el momento oportuno para entrar con tu segunda primera y activar la ultimate para hacer un daño masivo en área, lo cual te permite hacer mucho, pero en serio, muchísimo daño. El frenesí te mantendrá vivo y de paso, si lo llevas con un buen equipo, vas a ser prácticamente inmortal. Es excelente y adaptarás mejor la información para aplicar los personajes mencionados anteriormente. Entonces, mucho ojo con estos 3 personajes. Recapitulo. Gao para poder adentrarte más fácilmente en los intercambios y aprender este concepto con otros personajes. Link que te enseñará a aplicar efectos de control y usarlos de forma oportunas en los momentos oportunos. Y por último, Genio que es prácticamente el personaje más fácil con el cual tú puedes aplicar el daño. Entonces, pasando por la línea de farmeo, entramos en la misma condición de la línea de medio. Si mueres, no hay daño, y si no hay daño, se pierde el juego. Ahora, ¿cuáles son los otros conceptos que debes tener en cuenta? El rango de autoataque máximo. Hay uno que otro que se salta este concepto, pero de todas formas es importante tenerlo en cuenta.
Tu alto DPS depende en la gran mayoría de los autoataques. Y por último, pues consideraría yo que necesitas bastante aporte dentro del mapa y mantener un spacing correcto contra los adversarios pues que tengas enfrente. El spacing radica en el rango de los adversarios, en cuánto desplazamiento pueden llegar a tener y cuál es su rango máximo de habilidades. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ahora, estos personajes sin duda alguna serían, por ejemplo, para iniciar con un personaje de full autoataques, muchos estarán diciendo Huo Yi. No, Huo Yi es excelente, pero tiene muy poco rango y es fácil de encontrar. Primero tienes que adaptar un poco más el concepto de rango de autoataque, y para eso Garo es la mejor opción sin duda alguna. Garo es el AD Carry con más autoataque largo de todo el jodido juego. En serio, es abusiva en cuestiones de autoataque. Se arma con velocidad de ataque, entonces lo único que tienes que hacer es pegar desde Narnia todos los básicos posibles y puedes estar feliz y contento atrás. Al tener tanto rango es muy difícil que te lleguen a alcanzar. Y en el caso tal de que tengas este alcance, pues normalmente tendrás el destello para esa respuesta correspondiente. Entonces, mucho ojo porque, en serio, este personaje es bastante bueno. Ahora, el gasto y consumo de habilidades también es muy importante para maximizar el daño con estos personajes. Por ejemplo, Lady Sun tiene que gastar sus desplazamientos, su granadita, su disparo, o sea, está gastando habilidades constantemente. Alessio igualmente, Marco Polo igualmente. Pero para aprender a adaptar esta información, si ya aprendiste a jugar a Garo, sin duda alguna Luban va a ser tu mejor opción. Porque cada vez que pegas una habilidad, el rango de tu autoataque incrementa tu DPS, incrementa absolutamente todo con este personaje, sin contar de que si gastas mal tu segunda habilidad, puede llegar a ser muy contraproducente para ti por el simple hecho de que terminas muy expuesta y pues termina siendo presa fácil para todo el mundo. Ahora, tu primera sirve mucho para el desgaste, tu segunda sirve para desengage y al mismo tiempo estar pokeando constantemente. Y tu ultimate sirve demasiado para hacer mucho daño, aunque no se note, en momentos de peleas de objetivos, lo cual estoy seguro que te va a ayudar muchísimo y como ya entiendes el concepto anterior, pues entonces está bastante bien. Y mezclando ambos conceptos, necesitamos un personaje que sepa adentrarse dentro de los campos enemigos y poder hacer este focus preciso al momento de querer interactuar contra los enemigos. Y el personaje perfecto en esta situación es Consorte Yu. Consorte Yu tiene la capacidad de estar pokeando constantemente con su primera mientras espera el momento de cacería. Su segunda habilidad es la razón principal por la cual está acá. La vuelve inmune al daño físico, lo cual la vuelve un personaje perfecto para adentrarse en el campo enemigo. Y por último, su ultimate que le permite desplazarse para atrás después de que un adversario se le intenta acercar, lo cual viene perfecto al momento de adentrarte, lograr el asesinato y cuando alguien se acerque, Pugutun para atrás y listo, seguir pegando autoataques a máximo rango, que es una aplicación que se aprendió con Garo, y seguir pegando con la primera, que esto se aprendió con Luban. Entonces, si se dan cuenta, son muchos conceptos que se aplican fácilmente y que son de fácil adaptación. Ahora, pasando por los merodeadores. Este es uno de los más complejos, porque necesitamos curaciones, escudos, tanqueo y efectos de control, por el tipo de aporte que nosotros vamos a tener en el mapa. Entonces, sin duda alguna, las mejores opciones serían iniciando con Liu Chan. Liu Chan es bastante bueno por su aguante y al mismo tiempo los efectos de control, y cumple otras funciones de por medio, como la inhabilitación de torretas y una gran cantidad de daño, sin contar de que su ganancia de escudo es también bastante buena. Los efectos de control los tiene cada 2×3 y son muy fáciles de asestar. Entonces, por esta razón, Liu Chan va a ser tu mejor amigo en forma de tanque y efecto de control. Ya, si quieres un poco de aporte general, te recomendaría dos opciones en este lugar, porque es que no supe a cuál colocar sinceramente, que sería a Kaiyan y a Dolia. Dolia aplica efectos de curación en área y efectos de control en área, y Kai-chan hace lo mismo, hace exactamente lo mismo. Solamente que con Kaiyan el cortacuras es una sugerencia. Es que te cura tanto que literalmente el cortacuras es un poco irrelevante. Eliminar el 30% de las curaciones, teniendo en cuenta que las curaciones son por partículas, pues entonces es un poco meme. Pero de todas formas, ármate el cortacuras contra Kaiyan porque necesitas reventarla. La cuestión está en que estos dos personajes se encargan de aplicar curaciones en área y de paso efectos de control en área.
Entonces viene muy bien. Y por último, yo diría que es la joya de las joyas. Aprendes a jugar en torno a un compañero y Ming sin duda alguna es la mejor opción. Muchos me hubiesen dicho que la mejor opción en esta situación hubiese sido Yaria, pero no. Ming es mejor porque aporta reducciones de daño al enemigo. De paso, incrementa el daño de ataque de tu compañero, su velocidad de ataque, su daño de ataque. De paso, lo cura y hace daño verdadero al enemigo que intenta pegarlo y siempre y cuando nosotros estemos enlazados. Aprendes a jugar en torno a un carry específico, que sin duda alguna es uno de los conceptos más difíciles del merodeador, encontrar una buena win rate. Si se dan cuenta, son muchos conceptos que más adelante les explicaré en otros videos y estoy seguro que les van a encantar. Y por último, y no menos importante, el rol de cazador. Aquí puse una añadidura más. Es prácticamente los mismos conceptos del rol de choque, pero, ojo con esto, necesitamos un daño mágico. El daño mágico me amarré y les puse 3 opciones, pero es que es muy complicado elegir entre las 3, sabiendo que las 3 son altamente mecánicas, entonces es complicado. Pero bueno, entrando en este concepto, una de las cosas que más necesitamos hacer en este rol es tener un buen focus. Entonces Musashi sin duda alguna es la mejor opción. Te permite hacerle focus a un objetivo en específico lanzándote directamente hacia él y de paso con una persecución prácticamente insafable. Es excelente para este tipo de daños y la verdad es muy divertido jugar. Sinceramente no me gustan este estilo de personajes, pero este me encantó. Ahora el siguiente sería el príncipe Lanling. El príncipe Lanling tiene una cuestión. Es demasiado sorpresivo. Su invisibilidad es bastante fastidiosa y tiene efectos de control, tiene daño en área y al mismo tiempo daño masivo. O sea, es muy molesto este personaje. Y si lo aprendes a manejar, es una locura. Es demasiado versátil y pues su movilidad en el mapa es bastante bonita, sinceramente. Me agrada bastante el personaje, pero no está entre mis favoritos, sinceramente. Y por último, los daños mágicos. Recuerden, el cazador tiene que ser sorpresivo, lo cual el príncipe Lanling cumple muy bien esta función. Ahora sí, por último. No supe a quién colocar, perdónenme la vida, pero es que es muy complicado decidirme entre cuál de los 3 y los 3 son altamente mecánicos. Primero, Jing. Tienes que tener una percepción de dónde está tu reflejo al momento de hacer cada desplazamiento, lo cual lo vuelve un personaje altamente difícil en cuestiones mecánicas. Tiene muchos resets, tiene muchos desplazamientos, tiene mucha movilidad, puede hacer diveos constantemente sin recibir daño, pero es demasiado compleja en cuestiones de la aplicación exacta. ¿Listo? Exacta. En siguiente sería Sima Yi. Sima Yi es bastante bueno, pero el manejo de su ira lo vuelve uno de los personajes más complejos de todo. Sí, tiene una persecución muy agradable, sí, tiene una sombra muy curiosa y una regeneración de vida con el libro este que no sé cómo se llama, bastante buena, que de hecho me falta estudiar lo de los ítems, pero será una de las próximas guías que les voy a traer. Pero en serio, es bastante bueno, pero repito, es muy complejo en su mecánica. Y por último, Luna. Luna tiene un pequeño problema, y es que su limpieza es una mierda. Las cosas como son, y lo digo así en este video, su limpieza es malísima. En serio, una limpieza de la jungla pésima. Pero la cantidad de daño que puede hacer un enemigo y la cantidad de movilidad que tiene son absurdas. La primera aplica una marca que despierta la tercera. Entonces sería primera, tercera, segunda, tercera, básico y el básico también aplica la marca tercera. Entonces jamás en la vida alguien se va a escapar de Luna. Entonces, mucho ojito. Y eso sería prácticamente todo. Creo que me haría falta uno que otro personaje, pero esto ya lo dejo en decisión de ustedes en cuál es el concepto que más me hizo falta en estos momentos y que ustedes dirían, creo que te faltó esto. Entonces nada, les recuerdo que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord y hacemos transmisiones todas las tardes. Espero hayan disfrutado este pedazo de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. ¡Mua! Bye bye.